y después el potencial así, como la energía por unidad de carga. ¿Se da cuenta? Las mismas ecuaciones que yo se las tenía escritas aquí, diferencias de potencial. Esto está escrito para campo uniforme. A ver. Lo dice diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Bueno, habría que ver cómo lo presentaron, pero estos sí que son uniformes, aquí no varía el campo, o sea, están parejitas, están paralelas las líneas de campo. Eso significa que uniforme, que eso se mantiene igual en todo el espacio. Aquí se van separando, entonces no es uniforme. A ver qué dice. Pregunta rápida. Bueno, ya que usted va a tener el otro, a lo mejor es bueno que complementemos, ¿no es cierto? Eh, déjeme chequear ese pequeño detalle. Eh, A ver, pregunta, esto era para pregunta rápida 25.1, para esta. Aquí está la lectura que corresponde a esta. En la figura 25.1, A y B se ubican dentro de una región en la que hay un campo eléctrico. Ya, ahí está el campo eléctrico. ¿Cómo se describiría la diferencia de potencial? Esa diferencia de potencial, ¿es positiva, es negativa, es cero? Ya, entre los puntos A y B. Ahora, después dice, se coloca una carga negativa en A y luego se mueve hacia B, ¿ya? ¿Cómo describiría el cambio en energía potencial del sistema carga-campo para este proceso? Elija entre las mismas posibilidades, ¿ya? Entonces, mire, tengo audio con usted, ¿no es cierto? Ah, tengo que... Se me olvidó empezar a grabar, parece esto. Ya puse a grabar, profe. Usted puso ya, perfecto. Gracias. Entonces, este diagrama corresponde a esta pregunta rápida 2.5. Y este campo es general, digamos. Está variando con la posición, ¿se da cuenta? Porque como las líneas se van separando, por lo menos se da cuenta uno que la dirección del campo es distinta que esta. Son distintos campos entonces. Este es un campo inclinado hacia abajo, este es un campo inclinado hacia arriba, son distintos. Entonces no es uniforme. Uniforme significa que no varía en el espacio. Entonces, lamentablemente aquí en el libro les quedó este diagrama junto con este título. Entonces, este título es para un tema distinto que esto. ¿Se da cuenta? Bien, entonces aquí vamos a discutir, se discute diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme. Ah, bueno, esto nosotros lo hemos hecho igual, así es que sí, y ahí está el delta V, que es la diferencia potencial, y aquí está el delta Q, cuando se coloca una carga de prueba. Sí, es cierto, pero lo hemos usado para la carga. Ya, así que esa es la diferencia de energía, el cambio de energía potencial de una carga Q sub 0, cuando las demás en realidad se mantienen estáticas, se mantienen en las mismas posiciones, no cambian. Y entonces es esto, y bien, eso lo tenemos también en los apuntes, y aquí está el diagrama del campo eléctrico y hacen un paralelo entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio.
interesante ver esto porque le ayuda a aclarar los conceptos, yo creo, ¿ya? Y, y aquí hay otro ejemplo de un campo uniforme y calculan cosas, cambios de potencial, diferencias de potencial entre dos puntos y el cambio de energía potencial que sufre una partícula cuando se desplaza de un punto a otro. Ya, entonces eso, bueno, ahora lo que yo quería ver con ustedes es algún ejemplo aquí, para que avancemos un poco. Nosotros hemos ilustrado la diferencia de potencial eléctrico, por ejemplo, en la clase anterior, a lo largo de un eje. Era un eje como el eje X horizontal. Eh, mi cámara estaba apagada. Entonces, up, ahí. Y aquí, en esta parte, este libro, el libro de Serway, discute a ver, lo que tenemos aquí en este diagrama, y esto vamos a poner un poquito de atención, es una partícula que produce un campo eléctrico, esta carga Q minúscula, que sería la carga fuente, que nosotros en nuestro apunte lo hemos usado con una carga Q mayúscula, ¿ya? Pero bueno, ese es un tema cuando uno estudiante dice por qué los libros no se colocan de acuerdo con la notación y usan las mismas letras, por ejemplo, la misma nomenclatura. Y bueno, es un tema sin solución. Y también uno siempre como estudiante alega que a veces el profe mismo cambia de notación, ya que uno trata de evitarlo en realidad, pero a veces lo logra bastante bien, pero de repente cambia un poco porque a mitad de camino se puede dar cuenta que no ha funcionado muy bien o cualquier cosa. Bueno, aquí nosotros usamos Q mayúscula y esto, bueno, le voy a explicar eso en un momento. Entonces, esto produce un campo que van a ser líneas que salen de la carga fuente, ya que se dirigen así como las púas de un puercoespín. ¿Ya? Supongamos que la carga fuente es positiva, aunque no es necesario estrictamente para la discusión, y las líneas salen. Aquí no están las líneas de campo, aquí están los vectores posición para puntos a lo largo de esa línea roja, digamos, ¿ya? Pero las líneas de campo, si la carga es positiva, también irían como en esa dirección. Tendrían a una misma distancia, tendrían la misma longitud. O sea, una línea de campo iría de aquí hasta ahí la otra, hasta ahí la otra. Así que esto está describiendo la posición, no el campo. Pero igual el campo sería líneas radiales como esa en las tres dimensiones. Bueno, así que lo único que hay aquí en este diagrama es una carga fuente en el origen y ni siquiera están indicadas las líneas de campo. Y lo que le piden a usted sabe que hay un campo eléctrico que produce esta carga, ¿ya? Y lo que le piden es que, y todo este espacio está vacío, excepto la carga. Y lo que le piden es calcular la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B, ¿ya? Eso le piden la diferencia. O sea, va a ser el potencial aquí menos el potencial acá, que está puesto en esta ecuación. V en B menos V en A, ¿ya? Y eso, y aquí va a tener que repasar su apunte o un libro que tenga, es el negativo de la integral del campo a lo largo de esta línea, ¿ya? Aquí hay un tema porque hay que tener mucho cuidado en eso, que nosotros hemos usado la letra S para superficies y para las trayectorias a lo largo de una línea nosotros usamos una L, que después las transformamos en R o en X, Y o Z, ¿ya? Pero esas son las integrales de línea. ¿Ya? Aquí usan una S para una integral de línea. Y nosotros hemos usado E.ds para una integral de superficie, porque para mí la S me indica más superficie y la L línea. Pero ellos usan una S para línea. Así es que a primera vista esto parece un flujo eléctrico, y eso no es cierto. Aquí es una E.dl para lo que significa. Así que es una integral de línea. Aquí en este libro lo usan así consistentemente, así que bueno, está bien para ellos usan eso. Pero hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces hay que calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos.
¿ya? Y hay que hacer esta operación. Y esa operación aquí está explicada, y vamos a volver a esto un poquitito en forma geométrica. ¿Qué es lo que significa? Esto en forma matemática, el E, ya lo conocemos, el E producido por una carga Q minúscula, es la constante de Coulomb, el valor de la carga Q minúscula, partido por la distancia al cuadrado. Este es el campo producido en un punto R cualquiera, o sea, el campo que produce esta carga Q, que digamos como que está en el origen, eso estaría bien. Entonces, ¿qué campo produce en ese punto R o en ese punto R que está allá, en otro o en cualquier otro? Ya, el campo valdría esto. Sería ese valor y estaría dirigido a lo largo de un rayo que va saliendo en la dirección R, ¿ya? Y punto, entonces, de ese, que de ese es el elemento de longitud a lo largo de este camino, el ds, ¿ya? Y esto, el R unitario tiene magnitud 1, ¿ya? Eso lo sabemos nosotros. Y el producto de R unitario punto ds es la magnitud de esto, que es 1, la magnitud de ds como vector, que es el elemento de longitud, sería ds nomás, y el coseno del ángulo entre estos dos. Y le queda esta expresión que está ahí, ¿ya? Donde θ es el ángulo entre el vector unitario R, que aquí está indicado el vector unitario R, pero también usted lo puede trasladar aquí arriba, porque cuando traslada un vector no es el mismo vector, ¿ya? Entonces lo traslada y lo pone ahí, y esta operación le queda que es de ds coseno θ, donde θ es el ángulo entre R unitario y ds. Además de ese coseno θ, esta cantidad de aquí, aquí está el ds, y ds coseno θ es igual a dr, ¿se da cuenta? Entonces dice, además de ese coseno θ, que es dr, es la proyección de ds sobre el vector unitario r. Es aquella parte de este vector azul que está a lo largo de esta dirección, en la dirección radial. Esa es la interpretación geométrica. Eso siempre con los vectores, nosotros lo discutimos en una clase con el producto punto de los vectores. ¿Qué significa geométricamente el producto punto entre dos vectores? ¿Ya? Así que o vaya a las clases del video que está en eso, o cualquier libro, busque producto punto para entender esa parte mejor si necesita. Bueno, ahí está lo que significa ds coseno θ. Ya. Y debido a eso, ds coseno θ, esta partecita de ahí de ds coseno θ es igual a dr. Lo que eh, es esa parte en este diagrama, el dr que está ahí. Entonces, es decir, que en cualquier desplazamiento de S a lo largo de la trayectoria, ya a lo largo de esto, de la parte azul, eh, en cualquier desplazamiento de S a lo largo de la trayectoria del punto A al punto B, produce un cambio de R en la magnitud de R, deberían decir aquí. Esto es, porque fíjese que aquí este libro, que se ve tan bien escrito y todo, tiene un problema, porque usted sabe, el vector R unitario, ¿por qué se llama unitario? Porque tiene magnitud 1. Entonces, un vector unitario puede cambiar de dirección, ¿me entiende? Pero siempre va a tener magnitud 1. Y aquí en este libro está diciendo que, eh, es decir, cualquier desplazamiento de S a lo largo de la trayectoria del punto A al punto B, o sea, lo que está aquí, dice, produce un cambio de R en la magnitud del R unitario. Pero el R unitario no cambia de magnitud, no puede cambiar de magnitud por definición. Entonces, esto es un cambio de R en la magnitud del vector R, que es este. Es con una flecha, no es con... A ver si puedo marcar ahí. Ojo con eso, ese debería ser una flecha a la de arriba, que indica cuánto cambió la magnitud de este vector R con flecha ahí.
cuando la partícula fue de aquí a allá, cambió S de R que está ahí. Ya, entonces le voy a poner aquí, ojo, no sé, ponerle algo para alguien cuando vea con el video y no esté en clase. No, no puedo escribir con eso. Ya, pero yo lo estoy diciendo, así que lo tienen que ver. El vector R unitario, que es el vector de posición del punto en relación a la carga que crea el campo. Justamente ahí lo están describiendo, que es el vector R como vector. Con estas sustituciones, la magnitud E.ds que está en esta integral se le transforma en esto, ¿ya? Porque, claro, nos quedó esto, esto y esto de aquí. Están diciendo que le queda el, la magnitud de esto que es 1, la magnitud de esto que es ds y por coseno teta, pero ds coseno teta es igual a dr, lo que está aquí. ds coseno teta, esto ds coseno teta igual a dr. Así es que en esta parte se le quedó en un dr. Entonces, y aquí el punto importante, ya está bien, aquí uno puede hacer empeño para entender bien ese dibujo y la explicación que estoy dando, pero fíjese en el resultado aquí también para avanzar. Así como esto. Estoy diciendo que cuando desarrolla esta expresión de aquí, su integral, que es una integral de línea, y aquí hay un producto punto entre dos vectores, se le transforma, con este valor, se le transforma en una integral sencilla, de las que usted veía en su curso de cálculo, el primer curso. Es como una integral de x partido por x cuadrado, evaluada entre dos puntos. Nada más. Así que desapareció toda esa parte más general aquí. Y eso, esta integral, usted la conoce cómo hacerla. La integral de r a la menos 2 es menos 1 partido por r, que está aquí. El signo menos se fue con ese, se canceló. Evaluaban los dos puntos y le quedó que esa es la diferencia de potencial en este campo. Entre los puntos A y B. La diferencia potencial entre este punto y en esto es el valor final menos el valor inicial. Y esa es la expresión general de la diferencia potencial, y aquí está calculado. ¿Qué les parece? Se simplificó harto. Claro, se simplifica y ya uno como estudiante se intimida un poquitito por esa integral, ¿cierto? Parece una cosa, ¿cómo la vamos a hacer? Pero si se da cuenta, ahí le explica un poco el diagrama, y esto usted es un proceso continuo. En un momento ya lo va a entender bien, pero es bueno que se dé cuenta en este momento que no lo va a poder manejar. Lo va a poder manejar y el resultado es algo bien preciso. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede ver uno? Fíjese que esto no depende solamente de la posición final y de la posición inicial. No va a importar por qué línea se fue, porque el resultado, se da cuenta, es 1 partido por el radio final menos 1 partido por el radio inicial, que estos son los radios. Así que si usted se hubiera ido por aquí y llegado al mismo punto final, sería 1 partido por R final, de nuevo, lo mismo. O sea, ¿cierto? 1 partido por R final menos 1 partido por R inicial. Así que no depende de la trayectoria. Aquí se ve el resultado. Y eso es porque realmente el trabajo que hace la fuerza eléctrica, eso es otro concepto que viene de antes, el trabajo no depende de la trayectoria. Y como el cambio de energía potencial eléctrica es el negativo del trabajo, entonces tampoco depende de la trayectoria. Y la diferencia potencial, como es el cambio de energía potencial, pero por unidad de carga simplemente, entonces tampoco depende del trabajo. ¿Ya? Bueno, y aquí está diciendo todo lo que estamos comentando y lo que hemos comentado en este curso. Esta ecuación muestra que la integral del campo, E.ds, esa integral es independiente de la trayectoria entre los puntos A y B. ¿Ya?
Y al multiplicar, dice, esto es obvio, ¿no? Que al multiplicar por una carga Q sub 0, se multiplica por una carga Q sub 0 que se mueve entre los puntos A y B, la integral de Q punto ds, de Q por E punto ds, también es independiente de la trayectoria. Bien, así que ahí, bueno, tienen que leer, pueden leer ahí, porque son las mismas explicaciones que hemos dado, y uno las va leyendo y al final lo va entendiendo en un proceso continuo, digamos. ¿Ya? Entonces, ya, este dibujo, yo creo que todavía no deberíamos verlo, porque hemos visto aquí diferencias de energía potencial, y aquí están hablando del potencial eléctrico, y para eso hay que hacer la discusión que ya nosotros hicimos en clase, de que cuando uno fija el punto de partida, que en este caso es el punto que está aquí, si este punto en vez de venir de A hasta B nomás, usted, por ejemplo, a lo mejor esta manera de decirlo puede funcionar bien. La diferencia potencial entre A y B ya tiene que hacer esta integral, que ya vimos cómo se hacía, desde A a B. No importa por qué camino se vaya, le va a dar lo mismo. Bien, si usted le piden otro punto A, si usted dice aquí pone un punto A por aquí, ¿no es cierto? Voy a tomar aquí, no me dio. Ya, un punto por ahí, entonces calcula, entonces esa expresión le va a dar la diferencia potencial entre este punto y este. Ahora, si se va muy lejos por acá por infinito, entonces le va a dar la diferencia potencial entre infinito y el punto B, ¿ya? Pero si usted dice que está de acuerdo, ya y todo el mundo se pone de acuerdo en que el potencial en infinito, vamos a decir que es cero, entonces la diferencia de potencial entre infinito y B corresponde al potencial en el punto B, puesto que está tomado con respecto a un punto donde el potencial es cero, ¿ya? Así es que el potencial en el punto B es esto mismo, pero sería con la integral desde infinito hasta el punto B, ¿ya? Y en ese caso el punto A entonces valdría infinito, y eso le daría el potencial en B. Así que el potencial en B sería esto, si se va a infinito, se le va a este término y le queda K por Q partido por R en B. Eso sería el potencial en B. Y eso es lo que están diciendo aquí, que el potencial en un punto B, por ejemplo, es igual a KQ por R en el punto B, o que el potencial en un punto C es KQ por R en el punto C. Entonces eso lo ponen en general, y en vez de estar diciendo el potencial en el punto A, B, C o D, en cualquiera, no colocan nada y se supone que es para todos los puntos. El potencial en cualquier punto, que aquí habría que decir que un punto que está en la posición R, es KQ partido por R. Así que ahí ya tenemos con esa explicación y ese acuerdo que hemos dicho que vamos a considerar que en infinito el potencial es cero. Esto va a ser el valor del potencial eléctrico para cualquier punto, ¿ya? Así es que tenemos eso. Ahora viene el tema de que usted tiene un grupo de cargas, aquí en vez de una tener, aquí, en vez de tener una sola Q, tiene un Q1 y un Q2 y un Q3 que están produciendo el campo, y trae otra partícula moviéndose a lo largo de esta línea roja. Entonces ahí, ahora sí, ahora sí, ¿no es cierto? Entonces cuando hay una sola es la que teníamos. Si hay dos, coloca la misma expresión pero con una carga Q2. O sea, aquí en esto el potencial en 2
Este es el potencial debido a una carga, sería B, sería Q1 partido por R. Pero si hay dos cargas, pone que el potencial total es ese K1 dividido por R más el término con K2 partido por R. Sí, dígame. ¿Es la K por Q partido en R o una coma? Sí. No, no, le ponen una subíndice E, no es coma. Ahí se Ahí se ve alcanza a ver, mejor. claro, que tenemos todas estas cosas. ¿Sí? Con esta emergencia mundial que tenemos, eh, ahí es lo que hay en ese momento, pero está bien, es la constante eléctrica, que es el 10 el 9 por 10 elevado a 9, en la unidad respectiva. Así que ahora yo creo que en la discusión yo debería acostumbrarme nomás que el potencial es Q partido por R. Sabemos todos que hay siempre que incluir la constante de Coulomb aquí. Perdón, este no es la constante eléctrica, es la constante de Coulomb. Es la constante de Coulomb que va ahí. Y ya. Y si Esa hay... fórmula es similar a la de campo eléctrico en un punto R, solo No, que R, el campo eléctrico era al cuadrado. ¿puede repetir lo que decía al final? Es que se parece, o sea, es más o menos similar. Tiene Sí, la es misma similar. constante, una Sí, carga y partido en sí. R, solo que la otra es R al cuadrado. Ah, pero eso es muy importante. Esa es la diferencia fundamental, que el otro es partido por R cuadrado, pero este es partido por R. Qué bueno que usted lo notó que hay esa diferencia. Y la otra diferencia es que el campo, cuando teníamos un campo aquí, ¿se acuerda? El campo era K, Q partido por R cuadrado, ¿no es cierto? Son diferentes constantes las K, ¿cierto? No, la misma. La misma. Sí, la misma. Un segundito. ¿Aló? ¿Está ahí todavía? Sí, profe. Ya. Es la misma constante. Aquí, bueno, aquí yo no puedo escribir bueno, creo que podría escribir, pero es un lío. Pero entonces el campo es Profesor, igual, hay algunos dígame. profesores que ocupan una pizarra online para escribir igual. Sí, sí, voy a tener que ponerme una pizarra, pero no he tenido tiempo de instalarla. Eso ayuda, ¿no es cierto? Ayudaría. Sí, harto. Pero, sí, ya. Pero aquí, bueno, esto es el potencial eléctrico. Si fuera para que sea completo, o sea, esto uno lo subentiende que es así. Esto es el potencial como función de R. Entonces el potencial en un punto R cualquiera es Q partido por ese punto R cualquiera. Y con esta constante de Coulomb ahí. Entonces esta es una función de R. ¿Ya? Eh, pero, ¿y el campo eléctrico cómo es? Es E igual a esta constante por Q partido por R cuadrado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, pero hay otra diferencia más, que el campo eléctrico es vector. Esto no es vector. El campo eléctrico es un vector y entonces aquí va un vector R unitario, aquí al lado. Entonces eso hace una diferencia grande. El campo eléctrico es un vector, el potencial eléctrico es un escalar, ¿ya? Y siempre es más fácil trabajar con escalares porque no hay que preocuparse de la dirección, ¿ya? Y cuando hay más partículas, entonces usted suma escalares, que son números cualquiera, digamos, como con todos los números, como un número común y corriente, y es fácil sumar, pero cuando son vectores, usted tiene que usar la superposición de vectores, que la suma de vectores ya es más complicada,
No es tanto más complicada, pero hay que hacer todo el trabajo para sumar dos vectores, ¿no es cierto? Entonces hay que mantener en mente eso también. Entonces aquí lo que se va a desarrollar en lo que sigue es, eh, es eh, qué es lo que pasa para la diferencia de potencial, aquí en este dibujo, la diferencia de potencial entre los mismos dos puntos, que era lo que teníamos, bueno, ya lo que hemos calculado, pero cuando hay, esta sería un Q1 nomás, pero si hubiera un Q1 aquí y otro Q1 por acá, otro Q2 por acá, entonces habrían dos cargas fuentes, se producirían dos campos eléctricos, entonces tendría otra cosa para el otro campo, y cuando hace la diferencia de potencial entre los dos puntos tendría que sumar los potenciales debido a cada campo. ¿Ya? Entonces, pero eso es fácil. El potencial debido a una de las partículas, y si tiene más partículas, hace lo mismo, pero suma. Si tiene tres partículas, hace la misma operación, K, Q1 partido por R1, más Q2 partido por R2, más Q3 partido por R3, por ejemplo. O sea, eh, ya, y donde, por ejemplo, Q1 partido por R1, ¿qué es lo que es? R1, lo vamos a ver en el diagrama de nuevo. Se me fue rápido esto ahí. Profesora, chique la pantalla nomás. Sí, sí, ya, sí, la tengo muy grande. Me Sí, sería quedé por mejor. el... Así Sí, más ahí fácil sí, de encontrar las cosas. claro, sí, ahí estamos. Bueno, entonces se da cuenta que aquí el potencial en este punto B, era cuando la partícula venía desde infinito, digamos, hasta el punto B. Así es que correspondería a... Bueno, eso es el potencial en el punto B, cuando venga desde infinito. Pero, ¿qué pasa si hay otro punto Q? ¿Cómo sería el potencial en el punto B? Sería el producido por la carga 1 en el punto B, más el producido por la carga 2 que hay en el punto B. O sea, sería K, la constante Coulomb, por la carga Q1, que sería en ese caso, partido por el radio 1, la distancia desde la carga 1 al punto B. Y si hubiera otra carga Q por acá, entonces habría que sumarle más la constante Coulomb por esta carga Q2 por el rad, bueno, es por la distancia que va desde aquí hasta allá, ¿ya? Es porque es un escalar nomás en el denominador. Entonces, aquí en este caso la distancia que va desde Q1 hasta B, y habría que sumar la que va desde Q2 hasta B. Bueno, yo lo estoy diciendo aquí, está bien a un ritmo normal, pero para a un estudiante que lo escucha por primera vez, como que sí capta, pero tiene que seguirlo pensando. Así que, bueno, eso es lo que tiene que hacer usted su trabajo, y después ya... Ya. Entonces, esa expresión está aquí. Este es el potencial producido por varias cargas fuentes. Bien. Así que, como hasta ahí estamos bien, estamos explicando todo eso. Y aquí hacen una pequeña discusión. Pasa con, mire, yo aquí en este ejemplo voy a partir de esta figura y después voy a volver a esa. Aquí lo hicieron al revés. Aquí, digamos que tenemos una carga Q2 en el espacio. Esta carga Q2 produce un campo eléctrico en todo el espacio, en tres dimensiones, que van a ser rayos que salen de ella, si es que la partícula es positiva, ¿no es cierto? Salen, y como las púas de un puercoespín, ¿no es cierto? Bueno, esta carga va a producir un campo eléctrico en todo el espacio, también va a producir un potencial eléctrico en todo el espacio. O sea, son términos que se han ido creando las teorías para ir ampliando el rango de la teoría, digamos, el alcance.
¿ya? Después podemos hablar un poquito más de eso, pero ya antes trabajábamos con el campo, ahora estamos trabajando con el potencial. Y como ya vimos recién, hay una diferencia, el campo es vectorial y el potencial es escalar. Ya, y aquí esta carga, en este punto P, produce este potencial. La constante de Coulomb, el valor de la carga Q2 y la distancia. Entonces, este R12 es la distancia entre la carga 2 y el punto donde usted quiere calcular el potencial. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si usted coloca una carga Q1 ahí en ese punto? ¿Ya? Eso, esa carga se pudo haber colocado ahí trayéndola de infinito, qué sé yo, de alguna manera llegó hasta aquí. Y lo que pasa aquí es que este sistema de estas dos partículas tiene cierta energía. Y la energía del sistema entre estas dos partículas se obtiene a partir del potencial simplemente multiplicándolo por esta carga que usted colocó. Así que la energía es esto mismo, pero arriba multiplicado por Q1. Y eso está puesto aquí. Y esto está al revés, dice, si dos cargas puntuales están separadas a una distancia R12, la energía potencial del par de cargas, o sea, del sistema de cargas, se conoce por, ahí está, K, Q1, Q2, dividido por la distancia entre ellas. No va al cuadrado la distancia, ¿se da cuenta? Ahora, si se retira la carga Q1, existe un potencial en ese punto, que es debido a la carga 2. ¿Se da cuenta que hicieron el argumento al revés de cómo nosotros lo estamos haciendo? Primero definimos el potencial y después veíamos qué pasa con que si usted coloca una carga en ese punto. Y vemos que adquiere cierta energía. Ahora ellos partieron del segundo paso, que está bien, aquí hay un sistema de carga, estas dos, y esto tiene cierta energía. ¿Qué pasa si usted quita esta carga de acá? Bueno, aquí en este punto queda ese potencial que es debido a esta carga que está en la carga Q2. Bien. ¿Qué le Entonces parece sería en el punto cuando se pone la carga Q1, se multiplicaría el potencial eléctrico por la carga Q1 para obtener eh, la energía del sistema? ¿Ah? Lo que pasa nosotros en los apuntes, a veces el lenguaje es un poquito... nosotros lo que hemos hecho es considerar que la carga la carga original está siempre en reposo necesariamente y hablamos más que la energía potencial del par de partículas, ¿ya? Decimos que es la energía potencial de la partícula. O sea, usted en algunos otros libros va a encontrar eso, que la energía es esta misma y van a decir que es la energía de la carga Q1, cuando está en este campo producido por la carga Q2 y a veces la carga Q2 podría ser una bola. Aquí las dos son puntuales. Podría ser una bola u otra cosa, le dicen la energía de la carga 1. ¿Ya? Así que ahí hay que tener cuidado eso, pero así como nosotros tenemos los apuntes, decimos que la energía de la carga cero, Q sub cero, digamos, que usamos nosotros de la carga de prueba o el emoticón, cuando los demás siguen en reposo, ¿ya? Aquí no han dicho nada de eso, en realidad dicen, okay, fíjese que aquí no dicen que esta está fija, dice si dos cargas están separadas a una distancia, ¿ya? La energía potencial del par se conoce como eso. Bien, ahora si se retira, porque si usted la retira, póngale que la mueve para acá, usted podría decir, bueno, pero ¿y esa qué le pasó? ¿Se quedó donde mismo o no? ¿Cierto? Es un tema. Entonces, aquí justamente uno presenta la figura, hay que remitirse al texto para mayor complemento. Y por eso y si que hubiera movimiento, profesor, ¿cómo sería? bueno, es complejo, porque cambiaría de nuevo y tendríamos que esperar a que estuvieran de nuevo en reposo. Y estaría, por ejemplo, esta por aquí y la otra por acá. Entonces, la energía que hay ahora sería lo mismo de esto, pero otro radio, otra distancia entre las dos. Y bueno, y si la sacara,
Entonces tendría el potencial, manteniendo la otra constante, por ejemplo, después, sería el potencial en este otro punto. ¿Se da cuenta? Tiene que, bueno, esta discusión es con esta constante mantenida fija. Sí, cualquier cosa aquí, si no uno sigue la línea argumentativa como está acá, se puede complicar la cosa. Usted se da cuenta que aquí uno dice esta ejerce una fuerza sobre esta y viceversa. Ahora, eh, ahora si usted las suelta las dos simultáneamente, van a venir y chocar por aquí en un punto entre las dos. Dependiendo de las masas, si las masas son iguales, chocarían al medio. Pero si esta es más masiva con respecto a esta se movería poquito y esta la vendría a chocar por ahí, por ejemplo. Ya, por decir algo. Entonces, o el choque se podría producir aquí a 1/3 de la distancia, si las dos se movieran. Bueno, en fin, pero sigamos ahí con esto, porque si no, tenemos muchas variantes de que trabajar, que considerar, y eso sería complicado. Aquí lo que hay es, bueno, tenemos para las dos, teníamos la energía potencial. Ahora, si hay tres cargas, la energía potencial le va a quedar de esta forma. Y yo le voy a explicar aquí está todo el argumento, y ahí lo podríamos conversar igual, pero vamos a ver cómo se calcula. Usted calcula las energías potenciales por pares, pero los cuenta una sola vez. Entonces usted dice, bueno, la energía total de este sistema, de tres partículas, es la energía que hace este par, o sea, la energía debida a este par, que es la constante Coulomb por el producto de estas dos cargas dividido por esta distancia. Esa es la energía potencial debido a estos dos pares. Después calculan, entonces parten con 1 y consideran el par con la 2 y después el par con la 3. Y ese es el segundo término. El primer término, Q1 por Q2, si usted va viendo la ecuación, dividido por R12. El segundo término es Q1 por Q3 dividido por R13. Bien, ahí tenemos la interacción de la primera con los dos pares que son posibles. Vamos a la segunda. ¿Con qué pares hay que considerar cuando... ¿Ya? ¿Me escuchó lo último que decía o no? No, te escuché hasta pares. Ya, es que estamos para calcular la energía total de este sistema, ¿ya? Usted tiene que considerar por pares. Entonces, la energía de un par, aquí hay un par, este otro par y este otro par. O sea, tendríamos que definir más. No, pero se entiende, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo. Aquí hay como dos, aquí también estas ¿Se dos y entiende? estas dos. Ya, se entiende. Está bien, entonces escoge cuál es la energía potencial de este par. Es el producto de estas dos cargas dividido por su distancia. El primer término que está ahí. Ese es el producto entre la energía potencial debida o aportada por el par 1,2. Hay que considerar también el par 1,3. Es el segundo término. El producto de estas dos cargas dividido por esta distancia. Bien. Así que empezamos considerando la carga 1 y calculamos los pares que construimos ahí, estos dos pares. Vamos a la carga 2. Los pares que están relacionados con la carga 2 son pero ese ya lo contamos, ¿no es cierto? El par con la carga 1. Ese par ya está contado, así que no lo contamos de nuevo. Y nos queda este par de acá, la carga que relaciona o que corresponde a Q2 y a Q3. Entonces esa parte, la energía que proporciona es Q2 Q3, por Q3 dividido por R23, que es este tercero. Ya. Entonces uno parte considerando una partícula y ve los pares que hay. Ya, completa todos los pares. Parte con la segunda y ve los pares que hay con la segunda, pero los que ya... Ya, estábamos yendo a la tercera. Entonces la tercera, ¿qué pares forma? Forma un par con la segunda y con la primera. Pero esos dos pares ya los consideramos ya, ¿no es cierto?
Sí, profe. Entonces, no los contamos de nuevo. Eso es. En algunos libros, si usted alguna vez le toca estudiar un curso un poquito más avanzado, entonces esta expresión se la colocan así como una producto de una suma y otra suma, donde parten de un valor y consideran todos los pares, parten del otro valor y consideran todos los pares también, sin descontar nada, parten del tercero y de nuevo consideran todos los pares. ¿Cuál es qué resultado tiene eso? Que cuentan dos veces cada par, ¿no es cierto? Si parte con el par 1, tiene el par 1, 2 y 1, 3. Si parte después más, partiendo con el 2 con el 1 y el 2 con el 3. Y después parte con el 3 con el 2 y el 3 con el 1. Entonces ha contado doble. Entonces, en ese enfoque, cuando colocan una doble suma, colocan un medio entonces, porque han contado todo por 2 y hay que entonces dividir por 2 y le queda un factor un medio que aparece en la suma, porque en la suma va el doble de términos que hay aquí. Aquí ya se corrigió al tiro y no se contaron los pares dos veces. Así es que ahí tiene usted la energía de ese sistema. ¿Ya? Así es que esa energía se va a mantener siempre. Por ejemplo, si esa partícula las soltara, supongamos que fueran de las... ¿Qué les pasará a las partículas si usted las suelta? Son de la misma carga, ¿cierto? Sí, el mismo signo. Se tenderán a separar, Claro. ¿Hasta dónde? aumentando la distancia entre ellas. Claro, va aumentando la distancia y se seguirán separando siempre, ¿no es cierto? Porque aunque estén muy lejos, de todas maneras son dos positivas, o sea, siempre van a ser positivas entre ellas, así que se van a tender a separar y a separar cada vez más, digamos, ¿cierto? Pero llega un punto a que no, una no ejerce fuerza sobre la otra, ¿cierto? O Bueno, sea, sí, bueno, es que la fuerza es la fuerza que una contra la otra o sobre la otra sería, aquí no tomemos esta ecuación, pero sería, ¿cómo sería la fórmula? Sería la fuerza que hace una partícula sobre la otra en la constante Coulomb por el producto de las cargas dividido por la distancia al cuadrado. Ya, ahora si la distancia es muy grande, un kilómetro sería, o 2 kilómetros, por ejemplo, le queda 2 al cuadrado un 4, está en kilómetros. Entonces igual es un poquito de fuerza, ¿no es cierto? Es pequeña porque va sí. un poquitito, pero hay fuerza. Pero si se separa 1000 kilómetros, bueno, igual abajo hay un 1 por 10 elevado a 10, y si va al cuadrado, o sea, perdón, 1 kilómetro sería 10 elevado a 3, y si va al cuadrado le queda 10 elevado a 6, una millonésima de Newton, por ejemplo, ya algo así. De todas maneras, conceptualmente hay una fuerza, aunque es una millonésima de Newton, y si la separa más todavía habrá menos fuerza. Pero igual se seguirían separando lentamente. Esto es como pensar en galaxias, casi se separan, qué sé yo, porque si tienen la misma carga, eh, así va. Entonces, al final, pero ¿sabe una cosa re importante? Que como las fuerzas son conservativas, que eso viene de un concepto que nosotros definimos, pero lo que significa es que la energía del sistema se va a conservar, ¿ya? Así es que esta energía que tenía en este momento, esto, cuando esté muy separada, ¿qué va a pasar? Que cuando se separen las distancias van a ser muy grandes. ¿Cuánto va a valer la energía potencial? La energía debido al potencial eléctrico. Si las distancias son muy grandes, por ejemplo, aquí mismo, en este dibujo, usted las distancias la agranda 10 veces cada una. ¿Qué le va a pasar con esta energía? Si todos los R, cada uno crece 10 veces, un triángulo 10 veces más grande. ¿Qué le va a pasar a la energía total entonces? Se divide en 10. Claro,
va a disminuir a un décimo, ¿no es cierto? Total. Sí. Ya, y si el triángulo crece en 100 veces, va a un centésimo. Si crece en 1000 veces, va a un milésimo de su energía potencial. Entonces ¿se conserva la energía potencial o no? Sí. No, la energía potencial va cambiando. O sea, si usted la separa es un décimo menos, un décimo, un centésimo menos, un milésimo menos, depende hasta cuándo separadas están. Pero lo que se conserva, o sea, lo que se conserva es la energía total. La energía total es la suma, aquí por ejemplo, esta es la energía potencial. Estos están en reposo, sí, pero esta es la energía potencial eléctrica que tienen. La energía total hay que sumarle la energía cinética. Aquí en este momento, ¿qué energía cinética tiene? En ese momento, cero. Cero, justamente porque están en reposo. Pues la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí no tienen energía cinética. Así es que la energía total de este sistema, que es la energía cinética más la energía potencial, coincide con la energía potencial nomás. Así que esta es la energía total también. Ok. Así que la energía total hay que incluir la energía cinética, que aquí es cero. Entonces, cuando usted lo suelta esto y creció y se agrandó 10 veces este triángulo, la energía potencial disminuyó. ¿Y cómo se compensa esa disminución? ¿Cómo aparece en otra cosa? ¿En qué aparece? ¿En qué se transforma esa energía potencial que tiene usted cuando la suelta? Se transformará en algo, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar cuando se van alejando? Cuando estén a 10 veces la distancia, ¿van a estar en reposo o no? Van a tender a reposo. No, o sea, no, sí, pero por ejemplo, ya empezaron así como están ahí, empiezan a agrandarse el triángulo. Significa que las partículas van avanzando, ¿no? Sí, Sí, entonces tienen energía cinética. Ahora tienen energía cinética, ¿o no? exacto. Ahora tiene energía Claro. cinética. Entonces usted, si tiene que, por ejemplo, usted dice, bueno, si aquí perdí, póngale que aquí tenía 100 joules de energía cuando estas tres juntas. Y usted la soltó y van en otra posición y tienen de los 100 joules la energía potencial disminuyó a 70 joules. Entonces los 30 restantes van a aparecer como energía cinética del sistema. O sea, van a aparecer como la suma de tres energías cinéticas que suman 30 joules en total para compensar la pérdida. Entonces se pierde energía potencial cuando se van separando, pero van ganando energía cinética. Tienen más energía cinética. O sea, al principio tienen energía cinética cero y usted la suelta y salen con cierta velocidad y entonces se compensa el cambio con energía cinética. ¿Qué le parece? Pero igual va a llegar a un punto donde disminuye la energía cinética y el trabajo, ¿cierto? A ver, no metería tanto el trabajo ahora porque estamos concentrados, si seguimos la discusión con energías nomás, no con bueno, pero están conectados al trabajo, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si seguimos esperando? Se van a seguir separando, ¿no es cierto? Sí, Sí. Y la energía, ¿qué le va a pasar a la energía potencial del sistema? va a disminuir. Va a disminuir. ¿Hasta cuánto va a disminuir? Hasta tender a cero. Sí, claro. Y entonces, ¿qué va a tener que pasar cuando las partículas vayan muy lejos? Van a tener que ir con cierta velocidad, ¿no es cierto? Que sume, o sea, cierta velocidad cada una, con cierta energía cinética cada una, de tal manera que como su energía potencial va llegando a cero, la suma de las energías cinéticas de las tres partículas tiene que irse acercando a la energía
que tenían y que había originalmente como energía potencial, ¿cierto? Entonces la energía cinética trata de compensar la pérdida de la energía potencial, ¿cierto? Exactamente, la compensa, exactamente. ¿Qué le parece? Interesante lo que dijo, esa sobre la compensación de la energía cinética. ¿Cierto? Porque fíjese que estamos equilibrando, como usted dijo, que compensa, ¿no es cierto? O sea, si la... Porque al revés también, si usted ese triangulito llega, lo quiere acercar, hacerlo más chico, cuando sea más chico, ¿qué le pasa a la energía potencial? ¿Va a aumentar? Eh, claro, va a aumentar. Ah, entonces, si están en reposo, fíjese que si se hace más chico, usted aumenta la energía potencial. ¿Y qué le tiene que pasar a la cinética? Va a disminuir. Pero ya tenía energía cero, estaba en reposo. Pero después sale a reposo cuando se tratan de acercar. ¿Qué le parece esa situación? Ah, le dije que si se salen, o sea, usted supone que se acercan sí, estando en reposo. O sea, se pone en Claro. un punto de ahorro al tiro. ¿Ah? Se pone desde un punto y después con un movimiento se pone en un punto más cercano. Bueno, sí, pero tienen que ir como, igual no se pueden saltar ella. Y de repente usted ve que, ya, y supongamos que están en reposo. Así entonces tienen cierta energía potencial. Y después las ve más cerca. Y de nuevo la ve, ya, si les ve acercar, si se ve que se van acercando, usted dice, bueno, ahora tienen menos energía potencial, o sea, tienen más energía potencial, ¿no es cierto? Lo que dijo, si se acercan, estos denominadores se hacen más chicos, entonces crece la energía potencial de este sistema de partículas, ya, para no meterlos en líos con estrellas, digamos. Pero estas tres partículas, al acercarse, crece la energía potencial. Entonces usted dice, bueno, el profe dijo que se conservaba la energía, entonces si crecía la energía potencial, debería disminuir la cinética. ¿Se escuchó lo que estaba diciendo?
Sí dijo que aumentaba la energía potencial mientras más cerca estaban y le disminuía la energía cinética. Claro, porque eso es lo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, Sí, o sea, porque usted dice porque se conserva la energía, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por eso estábamos diciendo eso. Porque si aumentaba la energía potencial aumentaba, si aumentaba, por ejemplo, 3 veces, entonces la energía cinética debería disminuir a un tercio. Pero aquí en este problema lo encontramos, oh, perdón, aquí en este problema nos encontramos que la energía cinética inicial era cero, entonces no va a disminuir, no puede disminuir porque como la energía cinética va con un medio de la masa es positiva siempre, y la velocidad al cuadrado también es un número positivo, entonces eso siempre es positivo, y si partió de cero ya no puede disminuir, así que no puede ser. Entonces como que aparentemente estamos llegando a un problema, ¿no es cierto? Tenemos como una contradicción, ¿verdad? sí, profe. Porque no Sí. puede ser la energía Y, negativa. O sea, la claro, velocidad. energía cinética negativa no puede tener, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Energía cinética no puede tener negativa. Lo que pasa que la energía se conserva, esta es una fuerza conservativa, la fuerza eléctrica, y lo que quiere decir, el nombre viene de eso, que la energía se conserva. Pero lo que se olvida decir muchas veces, o bueno, se dice en los libros, el profesor lo explica al principio, pero se conserva siempre que el sistema esté aislado. O sea, que esto esté solo nomás, nada más. Y si usted se da cuenta, si estas son las tres de la misma carga, pensemos que son positivas y aquí tenemos la energía y después estamos discutiendo que se acercan. Pero fíjese que si está aislado, quiere decir que nadie interviene, no se podrían acercar. ¿Qué pasa para que se acercaran a esto? ¿Cómo se podrían hacer? Ya estábamos discutiendo que estas tres son cargas positivas, están en reposo, tienen energía potencial, esta que está aquí, y la energía cinética es cero porque están en reposo. Ahora la pregunta es, ¿se pueden acercar estas tres cargas positivas o no? No, no se podrían si están en un sistema aislado, donde no intervienen ni la masa ni la energía. No, no, no. Bueno, está en un sistema aislado, lo que significa que no interviene ninguna persona, digamos, digámoslo en términos corrientes, ya así después podemos elaborar. O sea, no hay un agente externo. O sea, aquí por sí solas no se van a acercar, ¿no es cierto? Porque estas tres son positivas, van a tender a repelerse. Si usted las deja sueltas, todas se van a alejar. Entonces, para que se acerquen, alguien las tiene que empujar, ¿sí o no? Exacto, debe haber una influencia externa. Exacto. Es que usted dijo que deberían influenciarse con la masa y la energía, pero es más fácil, ¿no es cierto?, decir como una influencia externa, como usted dice. Como dicen los libros, un agente externo. Externo significa fuera de las tres partículas. Externo al sistema. El sistema está definido como las tres partículas. Entonces, si usted llega y las toma y las junta, ya no es aislado. Hay un agente externo. Y claro, usted podría juntarlas. Y en ese caso, usted al empujarlas, usted la empuja, usted encontraría que la velocidad que llevan compensan exactamente a la... O sea, si las tienen que empujar de una cierta manera para que se conserve la energía. Entonces, el cambio en la velocidad, ahí se empezarían a juntar en realidad. Y el cambio de energía cinética podría ser la potencial, no, a ver, la potencial creció, ¿no es cierto? La juntamos
esto quedó más chico, la energía potencial creció, la cinética, la cinética no puede pasar a negativo, pero lo que sí puede hacer que el agente externo entregue trabajo negativo. Claro, el agente externo que empuje esta, por ejemplo, ya empuja esta para acá, él tiene que hacer, el agente externo tiene que empujar esta para acá. Bueno, el agente externo ahí está haciendo trabajo positivo, porque el desplazamiento sería hacia acá y la empuja hacia acá. Entonces él hace un trabajo positivo. Ya. Y eso, entonces el agente externo aumentaría la energía del sistema. Entonces, ve, el sistema no conserva la energía. Habiendo agente externo, no hay manera de conservar la energía. La energía va a cambiar. Y si el agente hace trabajo externo, entonces va a aumentar la energía del sistema. Entonces el agente externo hace trabajo positivo, la atrae hasta aquí, va pasando por aquí, esta la lleva hasta aquí, la junta, póngale que la junta aquí trate de juntarlas para el centro, esta la aproxima para allá, esto para acá y esta para acá. Las tres llegan más cerca, aumenta su energía potencial. Y además, como las vienen empujando, también ya aquí estaban en reposo y para verse se da cuenta, entonces al empujarla a un agente externo, aumentó la energía del sistema, porque la energía potencial creció, también le hizo ganar. Entonces, al hacer trabajo, el agente externo aumentó la energía del sistema, porque las puso más cerca, hay más energía potencial y también partió desde cero, con velocidad cero, así que tienen que ir pasando aquí con cierta velocidad cuando está acercándola, hay energía cinética también. Así que está aumentando la energía potencial del sistema y la energía cinética del sistema. No se conservó la energía del sistema, aumentó. ¿En cuánto aumentó? En el trabajo que hizo el agente externo. El agente externo tuvo que hacer trabajo positivo para que aumente la energía total. ¿Y cómo es? Usted lo ve. Esto lo empuja para acá, por ejemplo, ya si empujara así en la línea, para hacerlo más sencillo. Como estas se repelen, tiene que hacer fuerza hacia acá para acercarla, contrario a la repulsión. Entonces hace fuerza hacia acá y se desplaza hacia acá. El vector fuerza que hace el agente externo y el vector desplazamiento de la partícula están en la misma dirección y entonces ese producto es positivo. Entonces aumenta la energía del sistema y a costa del trabajo que hizo usted, digamos, que sería el agente externo. Usted le entregó energía al sistema. ¿Qué le parece la discusión? Interesante tener en cuenta eso. Claro. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Sí, profe. Y fíjese que eso no lo habíamos discutido mucho, ¿verdad? No, Eso no lo no, habíamos o discutido. sea, claro, o sea, pero se da cuenta porque nos pusimos a pensar en el problema y uno va encontrando que a veces las cosas no calzan, pero encuentra la explicación. Entonces va aprendiendo. Así es que eso, mire, es interesante discutir ahí cómo al acercarlas qué pasa o qué es lo que es necesario para acercarlas. Ahora, si las sueltas, puede haber otro, por ejemplo, hay algunos problemas en los libros que son cuatro partículas en la esquina de un cuadrado.
Aquí no tengo para... Si en este libro... Bueno, pero estamos un poquito pasados con la hora, ¿no es cierto? Sí, profe, 3 minutos. Quiero encontrar un dibujo con 4 partículas. Y uno de 4, mire. Aquí se encuentra con uno de 4. A ver qué pregunta hacen. Usted lo puede leer ahí. Ya, pero se da cuenta que va con más o menos con la idea, podemos hacer ideas como nosotros. Mire, pero viendo, supongamos, sin esta tijera y sin eso, aquí tiene, si tuviera 4 partículas positivas, ¿ya? Entonces, si usted podría calcular la energía cinética considerando todos los pares, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Y de ahí, ¿qué pasaría si las sueltas, si son todas iguales? Póngale que las sueltas, ¿cómo se van a mover? Aquí con la tijera soltaron una sola, pero si nosotros soltamos, pescamos 3 tijeras más y soltamos todo simultáneamente, y que fueran iguales las partículas, aquí son distintas las partículas, pero si fueran iguales, exactamente iguales, y las ¿Se sueltas, le dejarían respecto al centro? claro, ¿y cómo se movería esta, por ejemplo, cree usted? ¿Para dónde? Si fueran todas iguales, positivas, por ejemplo. O sea, habría que ver, por ejemplo, esta 4 la repelería para arriba, ¿no es cierto? Con cierta magnitud, ¿verdad? ¿Aló? Ya, volvió el audio. ¿Aló? ¿Se escucha ahora o no? ¿Aló? ¿Se escucha? Muy ¿Aló, se bien, escucha? bueno. Ah, sí, ahora se escucha. Profesor, Está mal. disculpe, se me fue el internet justo en la Sí. parte cuando yo dije lo del centro. Ah, pero tiene 2 minutos. ¿Aló? Ahora sí se escucha, profe. No lo escuché Ya. lo que dijo. No, le preguntaba que si quiere que terminemos la discusión aquí, porque a lo mejor usted puede tener clase o quiere terminarla en unos 2. ¿Terminó la profe?
Ya. Entonces terminemos y después seguimos en la próxima clase, ¿ya? Piensen en ese problemita. ¿Qué le pareció? ¿Aló? Ahora sí. Ya. Entonces cerramos y nos juntamos en la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. Ahora. Ahora sí, profe. Ya. Nos vamos, entonces nos juntamos en la próxima clase. Ah, no, y profesor, yo me refería a terminar el ejercicio. Ah, quiere terminar el ejercicio, ya, ok. Sí. Muy bien, a ver, ya, terminemos el ejercicio entonces. Eh, tengo que bajar esto aquí. Ya, entonces, ¿en qué es lo que íbamos? Teníamos las cuatro iguales y si esto tiene cierta energía potencial, usted la puede calcular, ¿cierto? Ya usando los pares. Bien, entonces si la suelta, queríamos ver usted dijo que, no me acuerdo lo que dijo, pero era como Que se que separaban respecto al centro. Eso, usted lo dijo muy bien, se separaban respecto del centro. Entonces, si uno quiere ver exactamente, a ver si eso lo ponemos de otra manera, esta de abajo ejerce una fuerza hacia arriba sobre la 2, la 4 sobre la 2 ejerce una fuerza hacia arriba, la uno sobre la 2 ejerce una fuerza horizontal. Entonces, la suma de la uno sobre la 2 más la 4 sobre la 2 le dan 45 grados, ¿no es cierto? Así. Sí, profe. Sí, y más encima esta de acá atrás, la 3 sobre la 2 también hace una fuerza en la diagonal. Así es que esta se iría en la diagonal perfecta, como usted dijo, alejándose del centro. Entonces, esta se iría en diagonal para allá. Y esta otra, ¿cómo se iría? Ocurriría lo mismo. O sea, diagonal hacia allá, ¿o no? Sí. Y esta diagonal hacia abajo y esta diagonal hacia abajo. Para la derecha, esta diagonal hacia la izquierda. Bien, excelente. Entonces se iría como inflando, o sea, esta cosa iría agrandándose así, separándose como un cuadrado sin deformarse, más grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Se iría Sí. agrandando. Entonces usted ahí podría calcular para otro cuadrado, por ejemplo, cuánto es la nueva energía potencial. Y ahí sí que va a ser conservación de energía, porque si son todas positivas y usted las suelta, no necesita un agente externo para que se separen, se van a separar por sí solas, ¿o no? Sí, profe. No, pero igual Sí. está el agente externo de las tijeras. Ah, sí, en realidad eso sí. Ah, bueno, pero eso, el tema si hará trabajo o no. Usted me puso muchos problemas, ¿se da cuenta? Ya. No, Surgieron pero, dudas, pues, profe. claro, es que la tijera a ver, ¿hace trabajo la tijera o no? Porque para cortar las cuerdas necesita hacer una fuerza, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, tiene que hacer esto. Entonces hace una fuerza y aprieta la cuerda, pero al hacer esta fuerza y apretar la cuerda, hace trabajo porque resulta que para que haga trabajo tiene que haber desplazamiento, porque el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, pero la fuerza la aplica en un solo punto, entonces no hace trabajo. ¿Qué le parece? Entonces, en ese caso, no sería conservativa, no se conservaría la energía cinética. Ya, pero hay un agente externo, ¿no es cierto? Como usted dijo, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, pero no hace trabajo. Ese es un pequeño detalle. Entonces, como no hay trabajo externo, la energía igual se va a conservar en este caso. Eso pienso yo. ¿Igual se conserva? Claro, yo creo. Habría que, a lo mejor alguien podría tener una opinión un poquito distinta, podría decir que la tijera, no sé, habría que analizarlo con mucho cuidado. Pero estoy casi seguro que esa tijera no hace trabajo. Entonces voy a partir de esa suposición, que no hace trabajo y que entonces tendría que ser 4 tijeras simultáneamente cortando, y entonces si no hacen trabajo sobre el sistema, la energía total del sistema, aunque hay un agente externo, pero se conservaría igual en ese caso, muy particular. Y en ese caso, entonces usted calcula la energía potencial de esto en este cuadrado, y después calcula, por ejemplo, si va en un cuadrado al doble, calcula qué energía potencial tiene. Tendría que ser menor, ¿no es cierto?, la energía potencial. Y, y eso se gana con velocidad, con energía cinética. Así que podría calcular con qué energía cinética cada una se va alejando. Ahí podría resolverlo, creo yo. Con la suposición, lo estamos resolviendo que la tijera no hace trabajo. ¿Aló? Ahora sí se escucha. Ya, entonces yo lo que decía que suponiendo que la tijera no hace, las tijeras no hacen trabajo, podríamos considerar que se conserva la energía, y cuando se alejan, la energía potencial eléctrica que disminuye debería ser compensada con una ganancia en energía cinética de cada partícula, y cada partícula ganaría la misma energía cinética porque el sistema es simétrico y todo eso. Pero le decía yo, si no está conforme con la hipótesis, podría buscar en algún trabajo si por ahí alguien ha estudiado si la tijera hace trabajo al cortar la cuerda. Porque igual como que se desplaza en cierta dirección, no sé, ahí puede ser a nivel microscópico un poquito más engorroso, ¿me entiendes? Y a lo mejor si hace un poquito de trabajo, entonces no habría un balance exacto con la energía, porque el agente externo podría proporcionar algún trabajo, ¿me entiendes? Aunque sea pequeño, pero sería interesante discutirlo eso, verlo, analizarlo con detalle. Pero para el nivel de este curso podríamos hacer esa idea, y sería bueno ver cómo aquí este libro, cómo lo piensa, y a tratar de encontrar la solución y ver si las cosas andan igual. En realidad aquí, ¿qué es lo que dice? 4 esferas, cada una con masa m, están conectadas por 4 hilos no conductores para formar un cuadrado de lado A, como se muestra en la figura. Todo el conjunto se coloca en una superficie horizontal. Determine, determine la rapidez máxima de las esferas 3 y 4 después de cortar el hilo que conecta las esferas 1 y 2. ¿Qué le parece? Aquí todas las cargas son iguales, ¿cierto? ¿Todas las qué? ¿Las cargas? Las cargas. eh, las cargas, 4 esferas, cada una de masa m, sí, están conectadas por 4 hilos no conductores para formar un cuadrado de lado A, como se muestra en la figura. Todo el conjunto se coloca en una superficie libre de fricción y no conductora. Las esferas 1 y 2 tienen carga Q, y las esferas 3 y 4 no tienen carga. Estas no tienen carga, dice. Determine la rapidez máxima de las esferas 3 y 4 después de cortar el hilo. ¿Qué pasará en ese caso?
Las cargas uno y 2 después se separarían. Se separarían, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasaría? Pero a su vez tenderían a juntarse con las cargas que están en la lista de abajo. Claro, hay que recordarse que aquí dicen que están sobre una mesa, ¿ah? Eh, cuatro hilos cuando debe formar un... Sí, dice que todo el conjunto se coloca en una superficie horizontal libre de fricción y no conductora. Ya, está en una mesa. Hay que imaginarse todo eso en una mesa que están amarradas de esa manera y usted corta. ¿Cómo se imagina que se va a mover eso? Mm. Separándose uno y 2 pero Claro, hacia afuera. o sea, como, claro, hacia afuera, pero eso no, a ver, pero las cuerdas, eh, el efecto de las cuerdas, las otras tres cuerdas, ¿qué va a hacer? O sea, esta uno es como, al principio la uno tiende hacia la izquierda, la 2 hacia la derecha, Se tendrían a y alejar y a bajar. no, pero es que si están sobre la ¿No? mesa, es como que estas tienden a alejarse así, estas no hacen fuerza, estas dos alejarse, En estas forma dos, de péndulo, algo así. claro, claro, porque esta sería para la izquierda, esta para la derecha, y como que estas empezarían a subir para arriba, porque la cuerda, esta cuerda, si esto va viajando hacia allá, estas no se pueden separar, pero irían viajando para arriba, ¿no? O sea, en este dibujo así. Y al final, podría ser, ¿qué podría ser al final? ¿Cómo terminará esto? ¿Alguna idea? ¿Por qué usted dice que se movería las cargas 3 y 4? Si no tienen carga, que se mantendrían estáticas, ¿no? Imaginárselo sobre una mesa, corta las cuerdas, ¿y cómo quedará eso al final de cuenta, ordenado? La persona una consulta. Usted dijo que las cargas Diga, 3 y 4 subían, pero no se mantendrían estáticas al no tener carga. es que se subirían por las cuerdas que las tirarían, yo creo. Ah, ya O sea, entonces serían como quedarían en una línea. ¿no es cierto? O sea, Sí. yo estoy pensando, claro, como que están en la mesa y estas dos usted las coloca ahí en la mesa, estas dos se repelen, pero las cuerdas, ya, ¿y después qué pasaría? Se imagina que están en una línea, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro, o sea, ¿quién estaría en la esquina? Acá, en la esquina derecha. La 2, Las dos. Después, ¿quién estaría al medio aquí? la 4. La cuatro. Quedaría 2 Después, 4 3 1. 2, 4, 3, 1. ¿Y quedaría estático eso o se estaría moviendo? Yo creo que llegaría a un punto donde quedaría estático Yo creo, ¿no y es solo se le cierto? dejarían de forma horizontal. Claro. Y fíjese la pregunta que dicen aquí, dice que la esfera uno y 2 tienen carga, Q, y las esferas 3 y 4 no tienen carga. Dice, determine la rapidez máxima de las esferas 3 y 4 después de cortar el hilo que conecta las esferas uno y 2. Ah, mire, tiene sentido, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué velocidad tienen esta? Cero, Antes de ser cortada, 0. cero. Ya. Al final, ¿qué velocidad van a tener? 0. Cero. Entonces, y cuando se corta, estas salen disparadas para ambos lados con cierta velocidad, ¿no es cierto? Sí. Y después tienen que
frenarse hasta llegar a cero de nuevo. Exacto. Exacto. Entonces, mire la pregunta, dice, determine la rapidez máxima. O sea, que tiene que partir, cuando la corta con la tijera, esta tiene que partir disparada para la derecha, esta disparada hacia la izquierda, porque se repelen. Y a su Pero, vez suben 3 y 4. claro, suben Con 3 y una 4. cierta velocidad, rapidez. ¿Ah? Y suben con una cierta rapidez. Ya. ¿Aló? Ahora sí se escucha. Ya, ahora usted resolvió el problema, porque se da cuenta, o sea, la pregunta hace sentido, ¿no? ¿Se entiende que pregunten eso? Sí, profe. Porque, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Tiene que tener una velocidad máxima entre medio. Porque parte de cero, ¿no es cierto? La velocidad de cada una de estas aquí en la situación de equilibrio es cero. Y al final van a llegar a una situación de otro equilibrio que también la velocidad es cero. Y como cada una partió hacia afuera, en algún momento parten con cierta velocidad, cierta rapidez. Aquí incluso preguntan la rapidez, ¿se da cuenta? Entonces parten con cierta rapidez para afuera y después tienen que frenarse y llegar a cero de nuevo. Entonces, en algún punto tienen que tener una velocidad máxima, ¿no es cierto? Sí, profe. Pero en este Ya. caso pregunta de las que no tienen carga, 3 y 4. Ah, ah, bueno, pero también Se podrían separan y a preguntarle su vez suben 3 y 4 con una cierta rapidez. también, Esa es la que porque la están 3, preguntando. tiene razón, Igual empiezan en cero y terminan en cero. también. Entonces, ellas también tienen una velocidad máxima, ¿no es cierto? Como Sí. dice usted. Ya. Entonces, la 3 y la 4, esas tienen que subir con la misma velocidad las dos para arriba, ¿o no? Sí, la misma velocidad. Cada una la misma. Y la 1 y la 3 y la 2 se separan con la misma velocidad, ¿cierto? Sí, Entre profe. ellas, la misma velocidad entre ellas. Ahora, no sé cuál velocidad, las que van subiendo comparadas con las que van se separando, habría que ver quién lo hace, si alguno de los dos, un par lo hace más rápido que el otro, no sé, no sé si usted a lo mejor se puede ver eso, pero eh, la, pero entre uno y 2 hay una velocidad máxima, pero ellos nos están preguntando la velocidad máxima de las partículas 3 o 4. Y claro, como usted dice, la partícula, ya supongamos que la 3 nos fijamos, está en reposo, al final va a llegar a reposo, entonces obviamente que en algún momento va a tener una rapidez máxima. Bien, la otra igual. Y ahora piden que la determine, que la calcule. ¿Le gustaría hacer ese problema a usted como para taller? Sí, profe. Ya, hágala para taller y se lo hago valer por la nota de taller. Ya, profe. Ya. Excelente, me gustó su análisis. ¿Qué le parece? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, podría ser que tengan la misma velocidad las partículas 3 y 4, que o sea, las cargas 3 y 4 con uno y 2, ya que se separan al mismo tiempo y ya que están unidas en una cuerda de la misma longitud, podría ser similar. Ujú. Puede ser, eh, puede ser. Habría que mostrarlo, sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahí está el show. Ahí está el show, claro, mostrarlo. O sea, hay que ponerse a meterle matemática y ver. ¿Y cómo encuentra cuándo es máxima? ¿Qué es lo que tendría que hacer para determinar? Porque ya mismo ya nos damos cuenta que tienen que ir variando las velocidades. Parten de cero, llegan a cero, tienen que variar. ¿Cuál sería el programa para hacer eso, la manera de hacerlo?
Tiene que llegar a un punto donde tiene que ser mayor o igual a cero. Claro, pero ¿y cómo determina? O sea, cuando va a llegar a una rapidez máxima, ¿y cómo determina esa rapidez máxima? O sea, qué habría que hacer para encontrar ahí eso, cuánto vale? La verdad, ahora no se me ocurre. Ya. Bueno, lo va a tener que pensar entonces. Profesor, una consulta, esto del taller, ¿cuándo se entregaría? Eh, Mire, el taller lo vamos a tomar nosotros. eh, Después de la semana del descanso, tenemos programada la prueba 2, ¿no es cierto? El jueves. Y después de esa, después, el siguiente jueves vamos a tomar el taller de la prueba 1 y después al siguiente jueves el taller de la prueba 2, de la resultado de aprendizaje 2. O sea, ahora el próximo jueves tenemos descanso, después al jueves siguiente tenemos la prueba del resultado de aprendizaje 2, de la prueba grande. Y después, como le debemos la prueba, el taller del resultado de aprendizaje 1 lo vamos a hacer al jueves siguiente de la grande. Y después al otro jueves más, el resultado del aprendizaje, el taller del aprendizaje 2. ¿Ya? Eso es el plan por el momento. Así que le quedarían como 3 semanas para pensar en ese problema. ¿Qué le parece? Me pareció interesante, ahora solo tengo que demostrarlo. Claro, sí, porque ya usted como lo ha discutido todo, escríbalo, pues, tiene que escribirlo todo, escriba bien el problema y va escribiendo por qué es lo que pasa y ya le queda poco para terminar, ¿no es cierto? Falta lo matemático nomás. Falta la matemática. Bueno, que esa es la parte más crucial, porque siempre las discusiones uno parte así, ya más o menos se imagina cómo va a ser el problema, encuentra si tiene sentido, entiende que, bueno, ya lógicamente tiene que haber una velocidad máxima en algún punto. No le están preguntando en qué punto lleva la velocidad máxima, pero le están preguntando qué valor, ¿cierto? O sea, le preguntan de la rapidez, porque las dos tienen que ir en sentido contrario, tienen que ser simétricos. Entonces, si esta va con 3 metros por segundo para allá, esta tiene que ir con 3 metros por segundo para acá. Entonces le están preguntando justamente, o sea, parten un poco el sistema, habría que analizarlo bien, porque están en reposo, las suelta y entonces salen un poquito, se repelen pero la empiezan también a frenar las cuerdas y después siguen entonces
y en algún momento van a tener que llegar a cero de nuevo. Así que si partieron con cero, pero rapidez cero, y salieron disparadas, cada una con rapidez para ambos lados, repeliéndose. Ah, no, pero yo estoy pensando siempre en las cargadas. Bueno, pero la discusión es parecida para la otra, ¿no es cierto? Entonces, esas cargadas se repelen y van con velocidad y de repente se tienen que empezar a frenar para llegar a cero. Y le preguntan cuál es la rapidez máxima. Pero usted tiene que hacer la misma idea también con las que van, las que no están cargadas, ¿no es cierto? Exacto, profe. Exacto. Entonces, a lo mejor varía algo, ahí tiene que ver qué elementos nuevos tiene eso y ver. Y después que uno encuentra el resultado, tendría que chequear si hay alguna pregunta que uno pueda pensar para ver si el resultado como que está bien, digamos, que tiene lógica. eh, ya, ahí uno empieza a pensar como físico, digamos. Entonces empieza a pensar que si hay algo más que uno puede descubrir ahí. Bueno, ¿qué le parece si lo dejamos hasta aquí por ahora? Bueno, profe. Entonces, si tiene alguna duda, mándeme un correo al chat de Teams y me pregunta. Yo le puedo guiar un poquitito o lo dejo pensando solo igual. Ya, profe. Ya, muy bien. Nos vemos en la próxima clase o cuando usted me escriba por cómo va su problema, ¿ya? Ya, profe. Chao, nos vemos. Chao, que esté bien.